todos, bienvenidos a otro programa más de Alerta Empresarial. Antes de comenzar, queremos agradecerle por la sintonía de nuestro primer programa. Y bien, hoy iniciamos nuestra segunda edición con la entrevista al congresista reelecto por Fuerza Popular, Luis Galarreta. Adelante con la nota. En la región, básicamente, la izquierda comenzaba a gobernar en 3, 4 países, se estaba posicionando, y de un momento a otro hoy vemos que comienzan a caer una a una. ¿Diría usted que es el final de esta nueva experiencia de la izquierda a nivel regional? Primero hubo un arraigo de básicamente dictaduras militares desde los 60, 70, y en la gran mayoría de países viene una ola de más bien de partidos entre los que gobernó, por ejemplo, Venezuela, donde estuvo el otro Pérez, no García Pérez, sino Carlos Andrés Pérez, y justamente hubo errores de muchos de estos gobiernos que han permitido, digamos, esta nueva ola del Foro de Sao Paulo, una izquierda escondida llamada del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, pero que ha demostrado en la práctica lo que hoy día vemos en Venezuela, en Brasil. Primero, subdesarrollo, y segundo, también corrupción, ¿no? La respuesta a las elecciones peruanas creo que es clarísimo frente a lo que podría ser una ola o una nueva ola de izquierda, así que no podría decir que ya no va a resurgir, porque va a depender mucho de los gobiernos que están reemplazando estos gobiernos que han fracasado, pero sí hay un momento de debilidad, no tanto como se requiere, porque a pesar de que países grandes como Brasil, Venezuela y Argentina están, digamos, retrocediendo en esta versión, y países grandes como Colombia y Chile no han entrado a esta versión, desgraciadamente los países pequeñitos todavía es un voto igual en una asamblea. Venezuela se hunde en el caos, y durante estos últimos años el Perú ha guardado una especie de silencio cómplice respecto a lo que viene sucediendo. ¿Qué reflexión te merece eso? Bueno, reflexión de que desgraciadamente, como lo dijeron en algún programa también televisivo, podría haber hablarse hasta, si algunos lo van a pensar exagerado, pero hasta de traición a la patria, ¿no? Porque la política internacional del Perú frente a los hechos groseramente que ocurren en Venezuela ha sido una posición absolutamente, digamos, de complicidad con Venezuela por hechos que hoy día se investigan, que son el financiamiento político, financiamiento económico de Chávez hacia la candidatura del señor Humala y de la señora Heredia, ¿no? Entonces, hay claramente una posición interesada de lo que ha sido el gobierno del señor Humala. PPK ha declarado que está listo para reunirse con Keiko. ¿Keiko está lista ya para reunirse con PPK? Lo que hemos señalado nosotros, y yo lo he dicho ya públicamente, es que yo creo que la etapa del besamanos ya pasó. O sea, es decir, yo sé que los medios quieren la foto, ¿no? Los dos parados en la puerta, el abrazo, la sonrisa, pero al final la ciudadanía sabe que ahí va a haber mucha hipocresía, porque habiendo tantas diferencias en la campaña y habiendo lo que hubo en la campaña, yo no estoy pidiendo que pidan disculpas, eso me parece un error de quienes pueden pedir o no disculpas, es algo que ha corrido en los medios. Yo no digo que el señor PPK pida disculpas, porque además lo he dicho, no le alcanzaría los 5 años para las barbaridades que ha dicho, y esa parte ha salido en un medio, pero no sale completa. Yo lo que he dicho no es necesario, es indistinto a que pida disculpas. Además ha añadido que no le alcanzaría los 5 años. Keiko y nosotros y Fuerza Popular está lista y preparada para hacer una oposición responsable en el Parlamento. Durante los últimos 10 años le ha dado sustento político en el Parlamento al partido aprista, al señor Alan García Pérez en el gobierno, y le ha hecho una oposición, creo que bastante, aunque suene, digamos, exagerado de mi parte, leal a Ollanta-Humala. El pueblo quiere saber cuál es la propuesta de seguridad ciudadana del señor Kuczynski, y ya vamos hablando de los temas que vamos a ver el próximo año. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra agenda parlamentaria, vamos a hacer una oposición responsable, el gobierno Humala sabe que ha sido Fuerza Popular una oposición responsable, entonces, por ahí no tiene que haber ninguna preocupación. Es decir, si no hay besamanos, si no hay abrazo, eso no tiene nada que ver con las condiciones están dadas para que Fuerza Popular sea una oposición responsable. ¿Qué quiere decir? Que el Perú está primero, que si hay cosas positivas se tienen que apoyar, pero que vamos a defender los derechos de los trabajadores, de los agricultores, de los pequeños empresarios, de los informales, de los mineros informales, de todos los que nosotros ofrecimos, lo vamos a defender el Congreso. Creo que lo que queremos, y si estamos listos y Keiko está lista, es para empezar a trabajar. Esperemos que el señor Kuczynski y sus aliados tengan, digamos, una propuesta de gobierno
que reciba el apoyo del Congreso, pero no tengan ninguna duda, ningún temor que Fuerza Popular no va a obstaculizar. Algunas voces piden que Fuerza Popular sea la presidencia del Congreso. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, yo leí a un medio de comunicación, de la Concertación, obviamente, la gran concentración, diciendo Fuerza Popular insiste en presidir el Congreso y la Comisión de Fiscalización. No insistimos. Es lo que corresponde en democracia. O sea, suena bien gracioso que los pseudodemócratas que decían no es posible que Fuerza Popular tenga todo el gobierno, ejecutivo y legislativo. Entonces, como Fuerza Popular ha ganado el legislativo, hay que darle el ejecutivo a Kuczynski. Ahora quieren darle todo el gobierno a Kuczynski, ejecutivo y legislativo. Es que es la doble moral y el doble discurso de quienes obviamente se unieron en la segunda vuelta. Pero nosotros no tenemos que presidir el legislativo porque hay que darle un equilibrio de poderes. No es así, porque si hubiésemos ganado el Ejecutivo igual presidiríamos el Legislativo, porque el Legislativo es un poder autónomo. O sea, ¿cuándo entenderá la señora Mendoza, el señor Toledo, el señor Kuczynski, Mercedes Arauz, los señores del comercio y todos los que hablan hoy día? ¿Cuándo entenderán que son poderes separados? El poder legislativo es un poder del Estado y el ejecutivo es otro. Verónica Mendoza ha manifestado que Torne no es el ministro que quiere para su país. ¿Es el ministro que ustedes esperaban? Sí, bueno, el señor Kuczynski no es el presidente que yo esperaba, ni lo fue el señor Humala, y ya hemos perdido 5 años. Pero sí me parece un poco majadero de la señora Mendoza, porque creo que nadie le ha dicho que primero que ella no ganó, ni siquiera pasó la segunda vuelta. Pero ya dependerá del señor Kuczynski si es que, entiendo, siendo sus aliados, cuánto peso tienen en la decisión de quién va o no va al gabinete. Entonces, es un tema que no me corresponde. El señor Kuczynski armará su gabinete, ojalá que logre, articular a Acuña, a Toledo, a Mendoza, y plantearnos al Perú un gabinete y una propuesta del Ejecutivo de gobierno viable, positiva para el país. Entonces, si le hace caso o no el señor Kuczynski a la señora Mendoza, ya dependerá de cuánto quiere ceder a uno de sus aliados con el cual él se asoció para ganarle en la segunda vuelta a Keiko Fujimori. Ahora, ¿cómo ven a Fuerza Popular dentro de 5 años? Dentro de 5 años yo creo que ya va a ser ese partido que hoy día es el primer partido político, pero creo que va a ser el primer partido político consolidado, cuadros en todo el Perú, con muchas alcaldías distritales y provinciales, más gobiernos regionales los que tenemos hoy día, con un partido que puede haber recogido lo bueno de aquellos que se van a extinguir en los próximos 5 años, es decir, un partido de buena cantera de cuadros, de gente, política buena, pero con eso que le falta a todos los partidos que van en camino a la extinción, que es esa llegada a la clase popular, que es finalmente el pueblo por el que uno se debe, que es cuando uno entra en política. Entonces, yo creo que veo un partido sólido, un partido con 3 periodos parlamentarios que le ha dado sostenibilidad democrática e institucional al Perú, lo va a hacer en estos 5 años seguro, un partido reconocido no solo acá, sino a nivel internacionalmente con las organizaciones de partidos políticos que existen en el mundo, que es parte de lo que tenemos que trabajar, que es una de las cosas que yo quiero encargarme. En general, creo que Fuerza Popular apunta con el tiempo, ¿no? Dentro de 5 años ya va a estar consolidado totalmente a lo que fue el Partido Aprista en sus inicios y lo que ha sido durante los últimos 70 años en la historia del Perú. Creo que ese es el objetivo, que Fuerza Popular sea el gran partido del siglo XXI en el Perú. Buenos días, ahora presentamos nuestro bloque regulatorio. En el sector agroindustrial, durante el periodo congresal que concluye, el riesgo regulatorio ha sido alto. Tan solo entre los años 2011 y 2013 se generaron 65 proyectos de ley sensibles para el sector agroindustrial. Sin embargo, el pico en riesgo regulatorio se produjo en octubre del año 2013, con un récord de 10 proyectos sensibles presentados en dicho mes. Porcentualmente, el 31 de los proyectos de ley sensible para el sector agroindustrial se presentaron en el periodo anual 2012 y 2013 y el 28% en el periodo anual 2011-2012. El resto de proyectos sensibles se presentaron en las otras legislaturas. Finalmente, si bien se generó el riesgo regulatorio, en gran medida fue controlado y no se llegaron a aprobar todos los proyectos presentados. Hasta aquí nuestro bloque regulatorio. Nos vemos el próximo jueves. En nuestro segundo bloque conversaremos con el ingeniero Andrés Johamovich, quien nos dará a conocer su apreciación sobre la situación de la agroindustria
y las perspectivas del sector para los siguientes años. Adelante con la entrevista. Buenas tardes, nos encontramos con Andrés Jovanovic, gerente general de Proagro, miembro de la empresa que forma parte del grupo Cervesur. Vamos a conversar con él un poco, que nos informe cuál es la realidad por la que viene atravesando el sector y qué perspectivas o proyecciones tenemos para adelante. Buenas tardes, Andrés. La primera pregunta es, ¿cuál es la situación real del sector agroindustrial? Notamos una baja el año pasado, el BCR acaba de sacar su reporte de inflación y también proyecta una baja para este año. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, parte de la baja que ha habido el año pasado ha sido producto de distintas circunstancias como el llamado fenómeno del Niño, ¿no? Eso ha afectado en varios de los productos, ya sea por calidades, rendimientos, etcétera, etcétera. Así que yo diría que lo que ha sucedido el año pasado no es una tendencia, sino más bien es una excepción, ¿no? Y todos esos niveles deben recuperarse. ¿Qué tanto estamos aprovechando los acuerdos comerciales? A todo lo que se puede, al máximo. Ahí hay a veces un poco un horror en la percepción de lo que se tiene, porque sí, no se están aprovechando los acuerdos comerciales. En realidad los acuerdos comerciales los teníamos antes de los tratados de libre comercio. Teníamos convenios con la Comunidad Económica Europea y teníamos convenios con Estados Unidos bajo diferentes formas y diferentes nombres. Entonces se estuvieron aprovechando desde siempre. Entonces cuando se abren los acuerdos comerciales dice, ¿qué pasa? ¿Que por qué no hay más? No hay más porque ya se venían aprovechando, ¿no? Entonces sí se están aprovechando en la medida de lo que se puede y lo que el mercado permite, se están haciendo. La Alianza del Pacífico, ¿qué oportunidades representa para el sector? La Alianza del Pacífico es muy interesante porque viene a complementar los acuerdos que ya tenemos con estos países, ¿no? Con Chile, con México, con Colombia, tenemos acuerdos comerciales, pero lo que va a hacer la Alianza del Pacífico es profundizar esos acuerdos para, sobre todo, digamos, porque el tema arancelario ya está más o menos manejado con los acuerdos que tenemos, pero lo que va a hacer esto va a permitir movilizar capitales, o sea, hacer inversiones en otros países va a ser mucho más fácil, o sea, que nos va a favorecer en todo sentido, y movilidad también de los trabajadores, y eso también, digamos, en el sentido de que el tema de visas y todo este asunto se maneje de una fórmula distinta, que los aportes que se hagan para pensión o seguro social en un país sean válidos en otro país, eso va a dar una movilidad enorme de personal, y eso también es una gran oportunidad para traer talentos y para exportar talentos. ¿Qué ocurre con estas experiencias que a veces desaniman a algunos sectores del tema agro, como el caso de la quinoa, que se publicita mucho, sube, tenemos un pico y de repente caemos? El caso de espárragos, me estaba comentando antes de la entrevista que en realidad no ese es el caso, que seguimos siendo uno de los primeros exportadores. ¿Falta planificación del Estado, del privado? ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que no podemos hablar de una planificación del Estado, ¿no? Eso no le compete al Estado, eso nos compete a los privados. Lo que sí debería hacer el Estado es tener una información mucho más al día, porque en la medida en la que exista información al día, uno puede tomar decisiones mejores. Si yo sé cuántas hectáreas de quinoa hay sembradas en el país, o cuántas hectáreas de papa hay sembradas en el país, o cuántas hectáreas de cada uno de los productos hay en determinados momentos, entonces uno puede hacer las decisiones más fáciles, ¿no? Y en el caso específico de la quinoa, lo que pasó es que simplemente se manejó mal ese producto. La quinoa es tradicionalmente un producto de altura. En altura no existen muchos insectos, no existen plagas y no existen pájaros. Cometimos el error de traer este cultivo a la costa, donde existen todas las plagas, donde existen pájaros, donde existen miles de cosas, y por lo tanto tuvo que hacerles aplicaciones de agroquímicos, y terminó en lo que hemos terminado, ¿no? Que era problemas de calidad en la quinoa por residuos de agroquímicos. De la pregunta anterior se quedó pendiente el espárrago, y justo antes de la entrevista le decía, no es que el espárrago esté en caída, el espárrago no está creciendo porque ya ha llegado al ciclo de madurez completa. Hay productos, adicionalmente de eso, hay productos que son más rentables. ¿ICA ya llegó a su tope? En ICA tenemos la gran limitación de agua. Tenemos en ICA 3 proyectos para llevar agua a La Pampa, que sí dependen del gobierno. Eso es una de las cosas dentro de las infraestructuras que debería, digamos, tomar la batuta y llevarlo a cabo. Si es que si es que se logran esos 3 proyectos, ICA puede más que duplicar el área de la que tiene actualmente. Si se logra eso.
Lo que no se debe hacer, y hay que ser bien enfático en ese mensaje, es que no se puede seguir ampliando frontera agrícola con la limitación de pozos que se tiene. Y eso se está haciendo porque no está viendo el debido control de los pozos, ¿no? ¿Qué espera el sector de este gobierno? Un poco lo que le dije, esperamos que el tema que sea muy agresivo en el tema de infraestructura, ¿no? Con todo lo que se está produciendo, sobre todo el tema agrícola es particularmente sensible al tema del transporte, ¿no? Tenemos producción, en fin, en la costa estamos más o menos integrados, pero tenemos producción en muchas localidades de la sierra que no tienen ni siquiera carreteras de salida. Tenemos producciones en la selva, productos que se pudren por no poder ser transportados. Seguimos teniendo un solo aeropuerto internacional. Todo el producto que tenga que ser importado tiene que venir a Lima para ser exportado. Para productos perecederos casi el 80%, 70-80% sale por el puerto del Callao, porque solo tenemos Callao y Paita, cuando deberíamos tener otros puertos en el país que nos permitieran hacer eso, o incluso el tema de cabotaje que no está haciendo. El tema de comunicaciones, las comunicaciones no son lo eficiente que deberían ser. Y el otro asunto es el tema fitosanitario, ¿no? Para poder exportar a otros países siempre hay el tema de las barreras, ya no son arancelarias, sino ahora son fitosanitarias, ¿no? Que muchas veces se trabajan simplemente por conceptos no reales sino políticos, porque al país de destino no le interesa que llegue determinado producto porque va a competir con sus mercados locales. Entonces necesitamos un SENASA bastante más agresivo, no solo en la defensa de la sanidad local, que es, digamos, ahora si uno quiere traer plantas o diferentes cosas de otros países para probarlos acá, SENASA es muy agresiva en cuanto a la defensa de la sanidad local. Quisiéramos verlos igual de agresivos en abrir mercados, ¿no? ¿Cómo va en cuanto a sus decisiones de inversión en los próximos 5 años? Nosotros estamos básicamente localizados en nuestra zona de producción, ahora es exclusivamente en el sur, y vamos a iniciar una operación en el norte, casi del tamaño de la que tenemos en el sur, o sea que vamos a duplicar deberíamos estar duplicando lo que tenemos. En los últimos 10 años, diría, ¿a qué nivel estamos? Porque siempre nos hemos comparado con Chile. ¿En qué nivel estamos de alcanzar esos estándares? Bueno, lo que pasa con Chile es que Chile nos sigue sacando ventaja en muchos factores, ¿no? Ellos, punto número uno, el sector privado y el sector público trabajan muy de la mano. No hay ministro de Agricultura que se nombre en Chile si no tiene el visto bueno del presidente de la sociedad de la asociación de exportadores. O sea, ese es el nivel de relación que hay, ¿no? O sea, y eso es lo que permite que el asunto camine en forma coordinada. Entonces, en eso por supuesto que nos sacan ventaja. En el tema sanitario también ellos son muy agresivos, han logrado que su sistema nacional, el equivalente al SENASA, sea tan eficiente que ya es reconocido por muchas otras entidades a nivel mundial. La gran diferencia es que Chile ya no crece en sus exportaciones y nosotros estamos creciendo salvajemente. Ahora hablaremos con el especialista en temas parlamentarios, Héctor Pantigoso, quien nos dará a conocer sus apreciaciones sobre el procedimiento legislativo y el sistema político en general. Vamos con la información. Buenos días, nos encontramos con nuestro amigo Héctor Pantigoso, un especialista en temas parlamentarios que hoy día, no sé si lo hemos rescatado y traído al lado adecuado, está en el sector privado, y vamos a conversar un poco con él respecto al Congreso mismo, sus relaciones, su nivel de institucionalidad y qué cosa es lo que se requiere para mejorar la calidad de la institucionalidad parlamentaria, propiamente dicho. ¿Qué opinión te merece la extraña posición política que se presenta hoy en día, en el cual tenemos un gobierno con un Congreso con el cual tiene una minoría básicamente bastante larga y una mayoría que básicamente es oposición, y al cual se están uniendo inclusive algunos aliados eventuales que hubieron del candidato presidencial? Bueno, para mí es una coyuntura muy interesante porque es una forma en que el Congreso gane nuevamente protagonismo. Siempre se habla del Congreso como primer poder del Estado, y creo que hoy más que nunca ese concepto vuelve a tomar relevancia, ¿no? Para bien, y es una oportunidad para el Congreso mismo, frente a la ciudadanía. ¿En realidad genera esto un riesgo mayor para el sistema político?
No, yo creo que no. O sea, un riesgo, siempre hay riesgo para el sistema político, pero el sistema político siempre tiene mecanismos para canalizarlo, ¿no? Canalizarlo institucionalmente. El diálogo siempre es esencial, el Parlamento mismo en su esencia lleva el diálogo. Entonces yo no creo que hayan serios o muy graves problemas de institucionalidad en el Parlamento, ¿no? Menos en el sistema democrático peruano. Lo del Congreso para mejorar sus niveles de credibilidad, de legitimidad en este periodo que viene. Yo creo que esa pregunta excede largamente el marco de la entrevista, ¿no? Podría ser materia de varios libros, creo. Pero tratando de ser muy concreto, creo que hay un problema de transparencia. O sea, es elemental que la ciudadanía sepa cómo votan sus congresistas. Hoy en día conseguir una votación en tiempo real es casi un logro, ¿no? Un logro de parte de cualquier persona. Entonces eso debería estar colgado ipso facto en la página web del Congreso. Dos, hay un tema de representación, es decir, el Congreso, los congresistas, por el ámbito de los distritos electorales, representan a todos y a nadie. Es decir, los congresistas representan a demasiadas personas. Obviamente eso va de la mano con el número de congresistas. Entonces, mientras tengamos distritos electorales tan grandes, o sea, es imposible que un congresista y la gente se sienta realmente representada. Y todo eso tiene una larga cadena de eventos que tiene que ver con los proyectos de ley, con que la gente no se siente representada por el Congreso, el congresista, en términos generales, no tiene un electorado cautivo o un público a quien responder directamente. O sea, no puede ser que un congresista tenga un público cautivo, no sé, de 3, 4 millones de electores, por ejemplo, tratándose de Lima, solo de Lima. Entonces, decir que yo represento a Lima, vamos, es representar a nadie y a todos. Es imposible. En cuanto a los procedimientos internos parlamentarios para la generación de iniciativas legislativas, ¿qué cosa crees que deberían mejorarse? Yo creo que en los procedimientos lo que falta es un mayor acceso a la información. Es decir, con frecuencia las comisiones se ven limitadas a la información que buenamente le proporciona el sector público y en algunos casos el sector privado cuando se ve involucrado. No hay una generación interna de información suficiente de parte del Congreso. Si nos vamos a experiencias comparadas, o sea, el centro de estudios que tiene el Congreso norteamericano, pues es el ideal, por así decirlo, ¿no? O sea, digamos que ahí es la situación inversa. Un congresista primero acude al centro de estudios y luego ve la viabilidad de su proyecto de ley. Acá no, acá estamos pues en una situación totalmente diferente, ¿no? Es decir, el congresista libremente decide con un grupo generalmente pequeño hacer un proyecto de ley, la información es muy escasa y cuando llega a comisión pues el análisis es muy ligero, ¿no? Y entra muchas veces el componente político, ¿no? Entonces se aprueban cosas sin mayor estudio o con opiniones controvertidas, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tratándose de una bancada pequeña, 6 congresistas puede resultar, si no la totalidad, al menos la mayoría. Pero traslademos ese mismo ejemplo a la bancada fujimorista, son más de 70. 6 congresistas no representan, pero vamos, ni siquiera el 10%. Entonces la idea de un proyecto de ley de la mano de una bancada es que represente a la bancada, el sentir y el pensamiento político de la bancada, y de ser posible el proyecto que llevó en la campaña electoral. Y el reglamento del Congreso hoy día da un paso atrás porque lamentablemente, como quiera que hay 2 partidos políticos muy importantes que han tenido una representación menor a 6, se ha modificado el reglamento del Congreso, para que ahora los grupos puedan ser de 5. Una de las grandes debilidades que siempre se ha hecho con el Congreso, y no solamente al Congreso, al Poder Ejecutivo, son los análisis costo-beneficio que acompañan a los proyectos de ley. En realidad son en unos casos hasta risibles. Y considero esto de los proyectos presentados también por el Poder Ejecutivo, sí, en todos los procesos, ¿no? Algunos solamente ponían esta iniciativa, no genera ningún... O este proyecto no tiene ninguna iniciativa de gasto, era risible realmente. Sí, claro, ¿no? es una frase casi patentada en el proyecto de ley, ¿no? Risible, como dices. Vamos, o sea, un análisis de costo-beneficio implica un análisis realmente serio. Es decir, se necesitaría fácil 1 mes o 2 para analizar todas las variables del impacto del proyecto de ley. Es casi hacer un ejercicio de futurología, pero con estadística, con data. O sea, pedirle un análisis de costo-beneficio de verdad a un proyecto de ley, vamos, yo creo que en toda mi vida no he visto ninguno en el Congreso. Por ahí, para cubrir una expectativa de ese tipo, necesitaríamos un equipo multidisciplinario en el Congreso que no lo puede tener cada despacho. No. Tendría que ser un área del propio Congreso, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, en la experiencia que tuve en alguna oportunidad hubo la idea, no mía obviamente, de que los congresistas, lejos de tener asesores individuales, cedieran, entre comillas, esos asesores al grupo parlamentario. De tal forma que si tú tienes, imagínate la bancada fujimorista, son más de 70. Imagínate tener un staff de 70 asesores. Podrías tener a 5 u 8 asesores por cada área, o menos, ¿no?
Ya replicar más o menos el modelo americano a pequeña escala. Exacto, ¿no? Entonces eso sería pues una cosa fabulosa, ¿no? Y eso pasaría por un acto de desprendimiento, si se quiere, los congresistas, que ojalá alguien lo hiciera institucional. Todo va a notar que llegará al Congreso un pedido de facultades legislativas, 1 o 2, no sé cuántos. ¿Qué tan efectivo es el control que hace el Congreso respecto a las facultades delegadas que ha otorgado durante los últimos 10 años? Bueno, todo lo que acabamos de decir lo podemos trasladar a facultades delegadas. Es decir, el legislativo no cuenta con los elementos de juicio suficientes ni con las herramientas para controlar todos los paquetes que saca el Ejecutivo. Acuérdate que generalmente sale pues todo un paquete, literalmente, es decir, 10, 15, 20 o más decretos legislativos. El periodo para controlar eso es corto, los recursos humanos también son muy limitados, entonces lo que ocurre generalmente es de que esos decretos legislativos o se quedan sin un pronunciamiento expreso al Congreso, o el pronunciamiento pues los hace pasar por agua tibia, ¿no? 3 reformas al sistema parlamentario que tú consideres imprescindibles y que deberían llevarse a cabo en esta oportunidad. Yo creo que una, la he mencionado en parte, creo que es reforzar los grupos parlamentarios, o sea, privilegiar lo colectivo sobre lo individual. 2, reformar el servicio parlamentario, o sea, que realmente sea meritocrático. Creo que el estatuto del servicio es un buen avance en ese sentido. Y 3, creo que la transparencia, ¿no? Es decir, si hay algo que caracteriza al Estado peruano y al Congreso también, es la falta de transparencia y acceso a la información en tiempo real. O sea, la información no puede ser un privilegio, no puede ser algo que obtienes gracias a amistades o contactos, no, la información tiene que ser algo que esté ahí para cualquier ciudadano. Con esas 3 cosas yo estaría más que satisfecho, ¿no?, el Congreso. Muchas gracias. No, un gusto. Y a continuación presentaremos las proyecciones del BCR sobre el desarrollo de la economía en el país. Asimismo, les presentaremos información sobre el riesgo regulatorio del sector agro. Adelante con la nota. Buenos días, comenzamos con nuestro blog económico. El viernes pasado, el BCR emitió su segundo reporte de inflación del presente año, con sus proyecciones económicas hasta el momento. Con respecto al PBI, si bien en febrero subió a 6.04%, en el mes de marzo cayó a 3.72% y en abril a 2.47% respecto al mismo año del mes anterior. Sin embargo, las proyecciones para este y los 2 posteriores años se mantienen optimistas. Para el 2016 se proyecta un crecimiento de 4.0%, para el 2017 4.6% y para el 2018 4.2%. Con respecto a la inflación, se espera que llegue a 3.5% para este año, descendiendo en los años 2017 a 3.0% y en el 2018 a 2.8%. Pasando al dólar, luego de registrar el mayor valor del presente año en el mes de febrero, con 3.524 soles, ha descendido hasta este mes a 3.318 soles y se prevé su continua disminución. Finalmente, con respecto a las reservas internacionales, luego de descender los años 2013 y 2014, desde el 2015 comienza a recuperarse y se estima que en este año llegue a 65.6 mil millones de dólares. Bueno, esto fue todo con respecto al bloque económico. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Permiso. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Permiso.